Buenas Bueno, noches. buenas noches. Como les estaba diciendo, el día de hoy tenemos un invitado que nos lo ha traído el profesor Alejandro Benavides para hablarnos del estallido social en Chile. Entonces le quiero dar la palabra al profe Benavides para que nos haga la presentación de Nicolás y poderle dar la palabra luego a Nicolás para comentarnos cada vez más de todos estos procesos que digamos como que combinan toda la parte que nosotros también compartimos de la movilización social, de nosotros como partícipes como tal, de una manera muy activa dentro de los procesos del Estado y muy interesante que el profe Benavides nos fascinara con esta invitación para el día de hoy. Entonces, profe Benavides tiene la palabra. Muchas gracias, profe Vanessa. Un cordial saludo a todas y todas. Gracias por esta oportunidad de permitirnos participar con un invitado internacional en este martes de Ciencia Política. Se trata de Nicolás Alexis Jofre Vergara, quien es administrador público con menciones en Ciencia Política y en Gestión Pública de la Universidad de Concepción de Chile. Tiene diplomado de postíbulo en Teoría de Género, Desarrollo de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, en Teorías de Sistemas Sociales aplicada a la complejidad sociocultural, y es magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile, y actualmente es estudiante de doctorado en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Entonces, les agradecemos a todos su presencia en esta noche de hoy para poder compartir la experiencia de un docente que sin duda alguna nos va a hacer pensar en todos estos aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que sin duda alguna también forman parte de la identidad social y de la coyuntura que vivimos actualmente en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, damos paso a la ponencia del profesor Nicolás. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, agradecer a la universidad y evidentemente todas las coordinaciones y gestiones que se pudieron establecer para vincularnos y para poder hoy día estar acá. A continuación, voy a proyectar la presentación. Bueno, me gustaría, si me pudieran avisar si la observan. ¿Se ve? Sí, la estamos viendo. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Bueno, para iniciar, en estricto rigor, hay que comentar de que la teoría de sistemas y también la sociología política nos insuman o nos dan herramientas e instrumentos que nos sean de utilidad o nos pueden ser de utilidad para hacer análisis con respecto a ciertos contextos socioculturales que son relevantes a la hora de generar procesos de investigación o análisis. Si bien el estallido social es algo relativamente reciente, para todavía el caso de análisis propio de Chile, y dentro de todas las sistematizaciones que están abordando, se están intentando abordar todavía en Chile, hay varias cosas no resueltas, por llamarlo así. Nos hemos atrevido finalmente también, para con Alejandro, y en este caso un extracto de un proceso de publicaciones, el que les voy a presentar hoy día, hacia una aproximación finalmente del estallido social en Chile desde un análisis desde la teoría de sistemas sociales y también desde la sociología política. Antes de iniciar, me gustaría comentar esta cita finalmente que plantea Niklas Luhmann, quien es un gran intelectual alemán que da origen a esta idea de la teoría del sistema, y que nos menciona que el poder no es un complejo autosuficiente, sino que depende de otros factores, tanto para las condiciones que lo hacen posible, como para su nivel de demanda y evidentemente también de necesidad. Desde ahí, entonces, primero me gustaría plantear el por qué profundizar desde la teoría del sistema y desde la sociología política, ¿ya? Y en este intertanto, la idea es poder explicar o poder contextualizar de que la intención es formular ciertas distinciones y trazar una observación en torno a lo que sería la observación de segundo orden. ¿A qué nos referimos con la observación de segundo orden? Con esta idea de poder observar desde afuera y también como siendo parte de
lo que ocurre dentro de un contexto, ya lo que hace mucho más difícil un punto de vista de observación a priori, ya porque estamos imbuidos en la realidad sociocultural que nos está afectando, nos está impactando en el momento en el cual estamos también trabajando teóricamente, pero también dentro de eso lo que estamos viviendo en la situación país o lo que vivimos en la situación país al hacer este análisis. Otro efecto importante es utilizar los conceptos de sociopoiesis y de clausura operativa, ya para no hacer algo demasiado complejo. El concepto de sociopoiesis se recoge de esta idea de Maturana y Varela, que es la autopoiesis, ¿ya? O la capacidad de autoproducirse, por ejemplo, de las células, pero que está recogida hacia un contexto sociocultural. Y por otra parte, la idea de la clausura operativa es que los distintos sistemas sociales lo que permiten es, de una u otra manera, sistematizar la información, y al igual que una célula deja entrar lo que le es beneficioso, los sistemas sociales también están en constante o están en permanente influencia de su entorno y de las irritaciones que se producen con otros sistemas, y deja entrar finalmente algunas matrices culturales o algunas aproximaciones que son relevantes para poder seguir operando. Otra idea importante, y por qué utilizamos en este análisis la teoría de sistemas y la sociología política, para hablar desde la heterorreferencia y la autorreferencia de los sistemas sociales, pero también para visualizar las formas de las transformaciones sociopolíticas que están ocurriendo, y por otra parte estudiar y observar la crisis. Desde ahí entonces que me gustaría conversar con ustedes o poder plantearle a ustedes la idea del concepto de crisis, ¿ya? Y bueno, para Chernilo, ¿ya? Que es un intelectual chileno, pero muy apegado también a la tradición o a la teoría de sistemas, la crisis se fundamenta en aquella posibilidad de un colapso general del sistema, ¿ya? Y que a partir del cual se cuestionan las tesis del código que permite su funcionamiento. Chernilo hace un análisis, por ejemplo, en una de sus publicaciones más recientes también, en torno a la crisis económica que ocurre a nivel mundial, y plantea algunas observaciones de por qué finalmente se entra en un colapso de sistema económico, ¿ya? Y desde ahí es que plantea esta observación o esta tesis en función de que finalmente el sistema económico tiene un problema o entra en crisis porque son los propios actores económicos, es decir, en su mayoría las instituciones financieras, quienes se prestan dinero a sí mismas varias veces, y eso genera, muchas veces no lo sabían o muchas veces eran accionistas entre las propias instituciones financieras, y al no saber o al no tener esa condicionante previamente analizada, el sistema finalmente lo que hace es caer en una crisis producto de que el sistema de pago y no pago deja de funcionar. Y eso es la funcionalidad que tiene, por ejemplo, el código o el sistema, en este caso, económico. Esto para traerlo a colación con respecto al sistema del derecho, que en algún momento nos va a servir mucho más adelante, es que el sistema del derecho se vincula, según el propio Luhmann, por ejemplo, a aquellos esquemas de control que están conforme a derecho o no conforme a derecho, ¿ya? Y por tanto, aquello que no pertenece o lo demás que no sea o no esté vinculado a dicho condicionamiento está fuera, ¿ya?, del sistema jurídico, ¿ya? Y por tanto es parte del entorno social, que puede ser tanto externo como interno. Es decir, son irritaciones del sistema, es decir, pueden generar que el sistema mute o no mute, pero eso va a depender de cómo vaya desarrollándose el entorno sociocultural para generar o no determinados contextos que generen una modificación o una posible crisis. Desde ahí entonces, que esta idea de Chernilo ya la trabajamos también o la presento también desde un abordaje vinculado a lo que es Cordero, Mascareño y Chernilo, ya del año 2017, y en el cual, por ejemplo, estos autores también mencionan, a partir de lo que es el núcleo, por ejemplo, de estudio de crisis, ya específicamente que las crisis son aquellas instancias finalmente en las que se logra exponer aquellas fisuras fundamentales de la sociedad, pero que también convierten, paradójicamente, en esta etapa en la que se permite o se genera un proceso reflexivo. Entonces, este proceso reflexivo es, por decirlo de alguna manera, esa crítica social, ¿ya?, en la cual, por ejemplo, se puede ir anticipando, transformando o también posiblemente prever algunas situaciones a partir del contexto social que está ocurriendo, pero muchas veces no estamos tan pendientes de ese contexto y por tanto las crisis se transforman mucho más difíciles de prever, producto de que como estamos justamente en la inmediatez del hecho, es muy difícil prever una situación en la cual estamos viviendo constantemente. Entonces desde ahí es que también la complejidad, como dice Finchel, la complejidad del lenguaje, las técnicas, los métodos que se seleccionen desde los científicos sociales a la hora de hacer estas observaciones y también desde
de tratar de medir o de tratar de generar un impacto con respecto a los conceptos de crisis, también van siendo alternativos y por tanto eso complejiza mucho más también la forma en la cual podemos anticipar o no determinados contextos de crisis. Bueno, ¿qué sucede en Chile ya en octubre del 2019? Bueno, que por una parte, una parte de la sociedad comienza a cuestionar las desigualdades socioeconómicas, ya en una de las economías que se creía más estables de América Latina o prósperas de América Latina. Recordemos que a esa fecha, en el 2019, Chile tenía un ingreso per cápita de 14.741 dólares, ¿ya? Y según cifras del Banco Mundial, poseía uno de los coeficientes Gini, ya después de los impuestos y transferencias de 0,47, ya un número que le situaba en el lugar 24 en términos de desigualdad dentro de 159 países, ¿ya? Entonces, estos datos disponibles a partir también de la OECD dan cuenta de una desigualdad de condiciones, ya a partir de esa posibilidad real de ingreso dentro de un sistema social como el chileno. Otra situación específica y muy importante son aquellas colusiones entre empresas ya que afectan directamente a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país, ¿ya? Por ejemplo, lo que fue la colusión del papel higiénico, el caso de los pollos, el caso de supermercados, las colusiones de las mismas farmacias que dieron origen incluso a que la oferta pública, es decir, que las propias municipalidades ya tuvieran que en algún momento generar farmacias populares, es decir, farmacias administradas y financiadas por la propia municipalidad para hacer frente a la cantidad de dinero que cobraban, por ejemplo, las farmacias normales, ya por un medicamento que, por ejemplo, bajo el modelo de la compra hacia el sistema central, es decir, la forma de proveerse, tenía un incremento en 200, 300 veces el valor del producto. Así también como otro caso de empresas como la Polar, el caso Cascadas, el caso de Navieras o el caso de CMPC, ya entre tanto otros, que cuestionan o que dan espacio a que las personas o la ciudadanía también espere sanciones con respecto a este tipo de situaciones. Pero las sanciones fueron totalmente irrisorias, ya donde denotaban una falta de proporcionalidad en relación a las penas, por ejemplo, por otros delitos como robo, hurto, falta, que incluso que serían robos no elegantes, por decirlo de alguna forma, o formas de delitos no elegantes. Esos delitos tenían penas más altas que las que se consiguieron, por ejemplo, formalizando o no por delitos financieros a personas o altos ejecutivos, ¿ya? Que muchos de ellos quedaron, por ejemplo, en el caso, uno de los que está mencionado, el caso de la Polar, lo pueden revisar ustedes también buscando, pueden darse cuenta que a los ejecutivos, a esos altos ejecutivos, se les condenó específicamente con hacer un curso de ética, ¿ya? Lo cual es una situación muy baja en torno a una sanción posible de lo que esperaba también la ciudadanía, y además de ello que había afectado a 1 millón de personas donde la empresa automáticamente había refinanciado las deudas de estas personas cobrándole intereses bastante usureros y que genera un impacto directamente en la economía o en el bolsillo de muchos hogares en Chile. Otros casos derivados de fondos, colusiones y conflictos de intereses, por ejemplo, en instituciones como las Fuerzas Armadas y Seguridad, por ejemplo, como el Paco Gate o el Milico Gate, o casos de retiros de gendarmería, por ejemplo, lo que se hacía en los últimos años Gendarmería es la institución que está encargada, por ejemplo, del resguardo y, por ejemplo, la protección finalmente que se da a las personas que están privadas de libertad, ¿ya? Y a diferencia de lo que pasa quizás en otros países de América Latina, donde Gendarmería es un tipo de policía, ¿ya? Esta institución tenía casos donde a los funcionarios de más alto rango se les subía 2 o 3 rangos más y jubilaban con un sueldo mucho mayor a partir de que se les subía de rango 1, 2 o 3 meses antes de jubilar, ¿ya? Por tanto, eso involucraba que después de eso recibían una pensión o un retiro mucho mayor que otros tipos de instituciones o otros tipos de ramas de las Fuerzas Armadas, y este caso también fue bastante bullado por la cantidad de fraude al fisco que también involucra. El caso de bosques nativos de la Armada, por ejemplo, donde otras instituciones como la Armada de Chile en algún momento vendía madera nativa ya a instituciones particulares, entre otros, ¿ya? Que también que se fueron creando y que fueron defraudando al fisco y que la situación judicial se observa también como algo diferenciado. O también la crisis de representante y representado, que agudiza finalmente el trato diferenciado entre
entre las personas políticas, ya como el caso Cabal, ya o el de financiamiento de campañas a partir de mega empresarios, como el caso de SQM, ya o el caso Sokimich. Este tipo de situaciones dan cuenta de que, por ejemplo, el caso Cabal era una persona que estaba negociando, pero era familiar directo, en este caso, de la expresidenta del país, ya, y por tanto estaba consiguiendo un financiamiento a precio muy, muy rebajado, ya producto de específicamente lo que se piensa es los contactos que eso podría llegar a tener. Y por otra parte, el caso de SQM era una gran industria o una gran empresa en Chile que financia o financió y ha financiado campañas de distintos sectores, indistintamente si era derecha, izquierda, centro, etcétera, y lo que hacía era finalmente financiar para después poder cobrar o tener dividendos políticos. Entonces, desde ahí y desde ese preludio, finalmente, o desde esas condicionantes que pudieran estar, o ese caldo de cultivo, ¿ya? Es que, ¿cómo entonces es posible pensar la constitución política de los agentes y de los movimientos sociales desde un planteamiento quizás vinculado a la sociología política, como podría ser la idea de Ernesto Laclau? Bueno, que se observa finalmente o que se inicia una huelga por una demanda específica. Ya en el caso chileno hay un alza de 10 pesos para los buses y de 30 pesos para el metro en horario punta. Si uno lo piensa en cifras, ya 10 pesos o 30 pesos en el caso chileno es bastante poco dinero, ¿ya? Pero que sí tiene una significancia en torno a la cantidad de veces que una persona puede usar el transporte público, ¿ya? O la necesidad que tiene de uso del transporte público. Y además de ello, hay un hecho muy, muy específico, muy bullado, que también pueden revisarlo si así gustan en algún momento por internet, donde es el ministro de Economía de esa época, que sale con una frase, ya, que es que si se ha abierto este espacio para quienes madruguen, ya puede ser ayudado con tarifas más bajas. Entonces, y él no termina solo ahí, sino que hace esta idea o este paralelismo con frases muy, muy coloquiales en Chile, pero que tiene que finalmente esta idea de que al que madruga Dios lo ayuda, y también que esta intencionalidad más romántica también, o de romantizar esto a partir de frases más clichés, ¿ya? Lo cual viene también en correlación o viene también en cadena con otros dichos de otras autoridades que habían pasado hace muy, muy poquito, como por ejemplo que decían que las personas que usaban el sistema de salud, por ejemplo, iban a hacer vida social a los consultorios, a los CESFAM, cosa que, por ejemplo, también caló hondo y que generó también una acumulación de cierto resabio, ya, o cierta acumulación de tensión, ya, hacia las esferas sociales. Y también, bueno, aquí tenemos una entrevista que le realizan en ese momento a un representante de la Asamblea de Estudiantes Secundarios, y que de una u otra manera esta persona señala o refleja de que es la rabia contra el sistema y contra la injusticia que afecta directamente a los padres, madres, abuelos, lo que moviliza finalmente este estallido o esta rebelión en algún punto que inician los estudiantes secundarios, ¿ya? Porque si bien, ojo con el punto que se está tocando acá, porque el alza de 10 pesos y 30 pesos no afectaba directamente a los estudiantes, sino que era a todos los demás, porque los estudiantes ya tienen una subvención del Estado y por tanto su pasaje quedaba del mismo valor. Pero son los estudiantes secundarios principalmente los que se movilizan y los que se agolpan afuera de las estaciones de metro para hacer este acopamiento, ¿ya? Y el ingreso finalmente a estos lugares sin pagar, y que finalmente generan estas primeras reacciones en cadena, ¿ya? Hacia un descontento, hacia un manifestar de un descontento sociocultural. Y bueno, esta alza entonces marca esta demanda específica, pero que que fue contestada finalmente por el Estado desde una coerción más pura, ya desde una mirada también de Laclau, ya donde la demanda aparece internamente dividida entre lo que sería el particularismo de la demanda como tal y de la universalidad mayor de lo que es la portadora, ¿ya? Desde ese contexto viene esta idea o este principio del uso legítimo no de la fuerza, ¿ya? Porque ante la proliferación de marchas y protestas y reivindicaciones territoriales, ¿qué se va haciendo de parte del gobierno? Se recurre al uso de la fuerza, ¿ya? Y a operaciones de poder. Y desde ahí es que el gobierno emite una declaración de estado de emergencia, bueno, y para personas que pueden estar desde el ámbito más relacionado hacia la ciencia política y también hacia el campo del derecho, el estado de emergencia, al menos en nuestro marco normativo, en nuestro ordenamiento jurídico, es un estado de excepción constitucional. Por tanto, este estado, al estar declarado, le faculta al presidente a tener o a estar, por ejemplo, finalmente, o de alguna otra manera, a cargo también de las Fuerzas Armadas.
y en ese acondicionamiento también a establecer, por ejemplo, lo que serían los regímenes de toque de queda, ya en el caso de lo que se dio en el país, ¿ya? Para intervenir, controlar, reprimir o restituir, finalmente esa es la intencionalidad con la que se propone, restituir el orden público. Pero ocurre algo específico en un discurso presidencial que se transmite en cadena nacional, de quien ahora es el expresidente, donde dice que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Y bueno, esta elocución marcaría finalmente una semántica con respecto a cómo el gobierno interpretó o entendió finalmente estas manifestaciones sociales, que llevó finalmente a un proceso en el cual después el Instituto Nacional de Derechos Humanos iría cada día recontando, enviando reportes con respecto a personas asesinadas, personas cegadas y con traumas oculares durante todo el proceso del estallido social. Y ahí cabe, por ejemplo, encontrarnos un poco más nuevamente con la sociología política y con esta idea que en algún momento presenta Butler en un texto bastante interesante que se llama Marcos de Guerra, y donde Butler nos dice que si ciertas vidas ya no se califican como vidas o desde el principio no son concebibles como vida dentro de los marcos epistemológicos, donde tales vidas nunca se consideran vividas ni perdidas en el sentido pleno y amplio de la palabra. Entonces acá este contexto de que los reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también dentro de eso, las situaciones bajo las cuales fueron muriendo personas en Chile, que hoy día evidentemente eso le trae un recaudo finalmente a Sebastián Piñera en torno a presentaciones de distintos tipos de demanda incluso internacionales en torno al comportamiento de las fuerzas de orden y seguridad, pero así también como se deja hacer durante este tipo de acciones o durante este tipo de proceso sociocultural. Entonces, bueno, si tomamos en cuenta uno de los últimos textos también de Judith Butler, ya que es La fuerza de la no violencia, Butler nos menciona algo interesante también a traer a colación a partir de lo que ocurre, que son que las manifestaciones, los acampes, las asambleas, los boicots, las huelgas, pueden llegar a considerarse violentos, ¿ya? Y aun cuando no recurran a la lucha física o a las formas de violencia sistémica o estructural que se han mencionado, bueno, antes en el libro, cuando los estados, las instituciones apelan a estas calificaciones, procuran renombrar estas prácticas no violentas como violentas para librar una guerra política, por así decirlo. Y en un nivel de semántica pública se les califica violentas manifestaciones en defensa de la libertad de expresión que precisamente se ejerce esa libertad. Solo puede ser porque el poder que hace uso indebido del lenguaje procura de ese modo asegurar su propio monopolio sobre la violencia y de esa forma al final difamar a la oposición, justificando así el uso de la fuerza o el uso de la policía, del ejército, de las fuerzas de seguridad, cuentan con aquellos que buscan ejercer y defender así la libertad. Desde ese plano, entonces, me gustaría ahora dar espacio hacia directamente hablar de la institucionalidad y del poder, ¿ya? Si seguimos ideas inspiradas en Foucault, ¿ya? En este caso Honneth nos dice que el poder siempre es siempre una forma particular y definida de coaliciones momentáneas y continuamente repetidas en el marco de un número definido de individuos. Pero esas distinciones muchas veces que se realizan ya hacia estas perspectivas del poder, no necesariamente emanan de la misma forma cuando el poder está desde la otra vereda, es decir, de aquellos que, por ejemplo, quizás resisten o aquellos que generan una oposición o una contrahegemonía hacia el poder. ¿Ya? Entonces la concentración de personas, su magnitud y su emergencia de poder va dejando en jaque los parámetros de organización clásicamente conocidos y también la necesidad permanente de las instituciones, ya sea partidos, sindicatos, etcétera, para activar las movilizaciones. Y de esto no hay un ejemplo solamente quizás el estallido social en Chile, sino que, por ejemplo, en algún momento el acopamiento que se genera en España, en la Puerta de Atocha, también tiene un asidero muy distinto al que clásicamente se conocía a partir de que instituciones fueran las que convocaran. Por ejemplo, el fenómeno del análisis que todavía se produce a partir de lo que pasó en Atocha era que directamente personas se mandaban WhatsApp o bien mensajes por algún tipo de red social, ya, en la cual se autoconvocaban a manifestarse por algo. Y luego de eso esas manifestaciones tenían una idea vernácula originaria, pero luego de eso manifestaban o reivindicaban distintos tipos de manifestaciones o de protestas socioculturales. Y desde ahí es que, por ejemplo, hace muy difícil que el poder, por ejemplo, institucionalizado, pueda coaptar o pueda negociar con determinados
con determinados organismos o organizaciones, porque nadie se puede adjudicar por sí mismo la representatividad o no de dicho colectivo. Y eso es lo que genera, por ejemplo, en el caso chileno, también la existencia o la creación en algún momento de la mesa llamada Unidad Social, donde había más de 143 instituciones, entre sindicatos, federaciones, integrándolas, pero que no lograban cubrir el dinamismo propio del estallido social. Es decir, si bien había una mesa que se llamaba Unidad Social, no representaba a todo el conglomerado de las personas que se manifestaban constantemente en las distintas plazas o en las distintas ciudades del país. Y eso hacía que, por ejemplo, también los acuerdos, las formas de bajar este tipo de demandas sociales, fuera más difícil o más compleja de lo que se tenía pensado a la hora de establecer un paralelo entre el poder político e institucional y a la manifestación social. Entonces, desde ahí es que llama mucho también la atención de que normativamente para la teoría de sistemas también se enfatiza en el carácter de contingente y social, ya es decir, no natural de las normas, pero por un lado, y las consecuencias no deseadas y los impactos contradictorios de las acciones normativas por el otro. Entonces, la teoría de sistemas también pretende desalentar, no pretende desalentar per se, de base normativa, pero como observador de segundo orden de la sociedad moderna, llama la atención sobre sus limitaciones y sobre todo sobre su complejidad finalmente para asumir las posiciones o las formas de reestructurarse que son propias de los sistemas sociales. Entonces, desde ahí, en esa distinción, es que la unidad social de un movimiento de protesta resulta de su forma, es decir, de la propia protesta. ¿Ya? Y como las formas de protesta se ponen de manifiesto, que los participantes buscan una influencia política por aquellas vías que no son normales, se torna muy complejo para la institucionalidad y es decir, también para el poder central, poder negociar contra las vías no normales, ya finalmente, de manifestación. Y es ahí donde el derecho finalmente cobra también un espacio relevante, porque puede moldear también políticamente hacia la posible formación también de una voluntad democrática, y donde las operaciones son recursivas entre los distintos sistemas. Y ahí aquí ocurre un fenómeno que desde el contexto teórico se denomina acoplamientos estructurales. Por ejemplo, el sistema del derecho establece las normas finalmente que van a regular la convivencia de los hombres en sociedad, ¿ya? Pero directamente está asociado también a un eje que tiene una vinculación política, porque quienes modifican las normas son específicamente los que están en el Congreso, las personas que están en el Congreso. Y esa distinción hace que siempre el sistema político y el sistema del derecho estén en correlación y que uno dependa también paralelamente del otro, o que finalmente al sistema del derecho le interese mucho lo que pase con el sistema político. Porque finalmente la importancia política de una ley puede dar una credibilidad o problematizar algo, ¿ya? Y es algo que le da también o que puede considerarse y puede tener o no validez jurídica. Entonces, desde esos espacios resulta importante la forma en que finalmente el derecho y la sociedad dan cabida a la interpretación de estas esferas societarias. Y desde ahí es que, si lo vinculamos también hacia lo que, por ejemplo, podría mencionarse o vincularse con la gobernabilidad y la gobernanza, encontramos entonces una ausencia también de estabilización legal, ¿ya? Y desde ahí es que, en el caso chileno, nace una necesidad específica. Y la necesidad específica es enfrentar un proceso que permita finalmente a la sociedad volver a reencauzarse hacia la institucionalidad. Y eso se tuvo que hacer, o si no, bueno, de otra forma, finalmente lo que pasaría sería lo que proponía Chernilo en su momento, que era específicamente que el código, en este caso del propio sistema, se pierde. Ya, por ejemplo, cuando hablamos del sistema político, estábamos hablando justamente de su código sería poder o no poder, ya, tener poder o no tener poder. Y en el caso de que un Estado se quede sin el poder, por ejemplo, o la capacidad y las coordenadas estratégicas, es decir, la gobernabilidad, la gobernanza, la legitimidad y la legalidad, se cae, es decir, pierde cualquier posibilidad de mantenerse institucionalmente. Y es por eso que la propia institucionalidad debe realizar un ejercicio bastante interesante, porque no se había dado en la historia de Chile, que es específicamente abrir un proceso constituyente. ¿Y por qué digo que esto no se había dado en la historia de Chile? Porque oficialmente Chile, después de los periodos de ensayos constitucionales, que son desde 1810
y después, evidentemente, después de la independencia de 1818, hasta 1830, no tiene procesos de constituciones estables porque hubo guerras civiles de por medio, entre otras cosas. Y finalmente, cuando la última, que se termina la batalla de Lircay, establece una entrada en vigencia de un marco normativo, ya, o de una ley, o de una constitución, ya, que se permanece o se mantiene hasta 1925. Luego en 1925 se cambia esta ley, también apoyado en este caso por el ejército, ya finalmente hubo un ruido de sable, así se le conoce, ya, en la cual la oficialidad joven es quien golpea finalmente la mesa y que también pide este cambio constitucional. Pero lo que pasa en 1980 es que finalmente hay una dictadura que ingresa al país, ¿ya? Y que mantiene o genera un cambio, ¿ya? En ese sentido con respecto a los marcos normativos que no acomodan de 1973, o sea, perdón, previo a 1973 de la Constitución de 1925, y por tanto crea una nueva constitución en pleno periodo dictatorial, y por tanto pide o solicita finalmente un proceso de visación de la ciudadanía con un plebiscito, pero que finalmente, donde no hay partido, por una parte no hay partidos políticos, no había campaña o posible, por ejemplo, campaña política para promover o estimular o rechazar dicho proceso de convención constituyente o de constituyente finalmente, y también de la constitución que se iba a aprobar. Por tanto, lo que genera ahí es una nueva constitución para el país en torno o generada a partir del poder de las bayonetas, como diría un texto muy interesante de Sergio Crestoso. Y lo que se da espacio, o lo que da cabida, al menos en el marco chileno, ya es que se crea esta posibilidad finalmente a partir de un acuerdo institucional entre todos los partidos políticos que se firma casi a las 2 de la mañana, y eso da espacio a que la ciudadanía frene, ¿ya? ¿Por qué? Porque le da espacio directamente a la ciudadanía a crear un proceso constituyente. Y ese espacio es el que se está desarrollando hasta el momento, ¿ya? Y que al menos hasta ahora ha entregado su primer borrador final, pero el cual tiene que armonizarse y tiene que darse espacio a las distintas nuevas comisiones para que se genere o se trace estas distinciones específicas en torno a cómo va a ser la nueva Carta, o la posible nueva Carta Magna, que tiene efectivamente un plebiscito de salida, ya porque el plebiscito de ingreso ya es casi el 80, casi el 70 contra el 30%, ya el que permite la instalación finalmente de una convención constitucional, con salvedades generadas por los factores, o sea, por los sectores más opositores a que se abriera este espacio, como era, por ejemplo, la norma de los 2/3. Hoy día la Convención Constituyente ha vencido dicha norma y por tanto la promulgación finalmente de las leyes sigue o se ha ido materializando a partir de conseguir los 2/3. ¿Ya? Y hoy día finalmente se está armonizando dicho texto para poder ser presentado prontamente en la sociedad chilena para una discusión y finalmente un referéndum que permita o no entrar en vigencia esta nueva constitución. Para ir cerrando finalmente esta presentación y dar espacio evidentemente a la conversación, lo que se observa directamente a partir de este estallido social son 3 tipos de crisis. Una de ellas es la crisis de legitimidad, ya donde el gobierno o el Estado carecen de aquella capacidad del sistema para mantenerse, crear o proyectar la creencia de que las instituciones políticas son las más apropiadas para la sociedad. Por otra parte, la crisis de gobernabilidad, y es decir, que el gobierno pierde también su capacidad operativa y recursiva para poder gobernar, o aquella necesidad sistémica de mantener la sociedad disciplinada, sujeta bajo un Estado de Derecho. Y por último, aquella crisis de legalidad y del monopolio de la fuerza, ¿ya? Y cuando hablamos de eso es que la legalidad consiste en aquello que se ejecute desde las instituciones del Estado, ¿ya? Y que debe estar sujeto al imperio del derecho y o ajustarse a las leyes vigentes, y que durante el estallido social, el monopolio de la fuerza y más particularmente su uso o abuso, ¿ya? Por parte de las fuerzas de seguridad del Estado también generan o han dejado un saldo en vidas de personas ciegas o con traumas oculares, que evidentemente, como les comentaba previamente, también tienen acusaciones contra el presidente Sebastián Piñera que dar cuentas en algún punto en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Eso era a muy grandes rasgos lo que quería presentarles para que ahora podamos abrir el espacio a la conversación. Muchas gracias, Nicolás. No sé si tiene la manito levantada Marco porque la acabo de levantar o porque la había dejado levantada. No, profe, qué pena, la dejé levantada, discúlpeme.
Listo. Bueno, estimados y estimadas, tienen el espacio para Víctor. Profe, muy buenas noches, profe Nicolás. Profe, una preguntita. Em, o sea, el estallido social en Chile ha permitido que haya, digamos, una posibilidad de que se vuelva a tener ese avance en economía que tenía Chile. Porque yo tengo entendido de que Chile, o sea, tengo entendido, no, es que Chile era una de las mejores economías en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, en este momento, ese estallido social que se dio en Chile para lograr una nueva constitución, sí ya se ven los frutos en la estabilidad económica. O sea, no sé si esté bien dicho la estabilidad económica, o más bien como en una mejora de la economía del país como tal. Bueno, bueno, para ser honesto, hay varias cosas que ocurren después del estallido social. Si recuerdan, el estallido social es en octubre del 2019, y luego de ello el estallido se va manteniendo hasta al menos hasta oficialmente diciembre, enero, y ahí empieza ya un poco más a decaer el proceso de convulsión social, producto también de este acuerdo que yo les mencionaba. Pero en estricto rigor hubo una cierta inestabilidad directamente asociada a qué iba a pasar con este proceso, ¿ya? Y esta preocupación ciudadana, por llamarlo así, de cómo iba a resultar primero el proceso, en este caso, en el cual ingresaba la convención o no al desarrollo, ¿ya? Es decir, esta aprobación de que se pudiera generar una nueva constitución. Eso es como lo primero. Y en lo segundo, entra también otro efecto que a todos y a todas los distintos países, ¿ya?, en los cuales podemos habitar, les afectó, que es la pandemia del COVID-19. Por tanto, en primera instancia, la economía se va desacelerando en algún punto, producto de la inestabilidad de no saber cómo se iba a desarrollar el proceso de convención, y por otra parte también con esta incertidumbre de cómo se iba a converger finalmente la convención, lo cual se ha ido resolviendo paralelamente, ya, porque a partir de cómo la misma convención ha ido estableciendo principios y cómo ha ido estableciendo el propio reglamento, hoy día hay organismos internacionales, incluso europeos y norteamericanos, que mencionan de que la convención ha permitido o va a permitir un mejor, inclusive una mejor inserción económica al propio país. Ya, eso es lo que se tiene, al menos de incluso instituciones bastante respetables en materia económica. Lo que sí, recién también, producto también de las mismas desventajas que nos genera esta inyección protagónica ya de muchos estados con respecto a inyectar recursos a la ciudadanía para que puedan, de una u otra manera también, afrontar la crisis del COVID, genera un proceso de inflación que se ha visto ejecutado, casi todos los países lo están teniendo, sobre todo en América Latina, pero el cual de a poco se está también generando desde el propio Banco Central medidas de política económica y política monetaria que han ido controlando dicha inflación, ¿ya? Eso sí es real y eso sí está ocurriendo hoy día en este país. Muchas gracias, profe. Abelardo, ¿tiene la mano levantada? Sí, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha bien, Abelardo. Gracias, un cordial saludo para el profesor Alejandro y a mis demás compañeros. Bueno, profe Alejandro, perdón, es el profesor Nicolás, profesor Nicolás, yo he leído, o digamos que nos ha llegado información de que se ha presentado una desaprobación hacia en torno pues a la gestión del presidente Boric. Yo quisiera saber si esta desaprobación corresponde a los mismos electores, aquellos que fueron, pues digamos, los protagonistas del estallido social en Chile, o si por el contrario, esta desaprobación se refiere a la oposición del gobierno de Boric. ¿Y por qué tan temprano, apenas naciendo este gobierno, presenta tan altos índices de desaprobación? Gracias. Perfecto. Bueno, hoy día en el marco nacional está ocurriendo, bueno, distintos tipos de factores también asociados a temas de seguridad. ¿Ya? Una de las cosas que
el gobierno que ingresa en algún momento plantea finalmente también una necesidad imperiosa de negociar, por ejemplo, con pueblo originario en torno a la recuperación de tierras principalmente asociadas sobre todo con las comunidades mapuches en el sur del país, debido también a estos principios que están muy asociados a uno de los pueblos, al pueblo que llega a generar un tratado incluso con el Imperio Español en su momento. Ya eso es más larga data. Pero en estricto rigor, hoy día el Estado de Chile no ha tenido una posición muy activa directamente, o al menos no solo este gobierno, sino que evidentemente muchos anteriores, no tuvieron una posición activa en torno a esos procesos de revinculación y también de reconciliación en torno a lo que ha sucedido desde el periodo de la pacificación de la Araucanía en la región de la Araucanía directamente y en la región del Biobío, pero también asociado también a situaciones que se pueden analizar desde dos esferas. Una es, algunas personas plantean de que existe en estas macrozonas lo que se denominaría por una parte terrorismo, ¿ya? Y para otros directamente están asociados dos fenómenos. Uno es la recuperación de tierras de comunidades ancestrales y por otra está un efecto que se denomina robo de maderas, ¿ya? Y por tanto son dos figuras también distintas. En el robo de maderas hay directamente asociado muchas armas, y hay muchas personas que atemorizan o generan una violación contra el Estado de Derecho, ¿ya? Y eso es efectivo. De hecho, en los últimos meses han aparecido, por ejemplo, varias situaciones en las cuales se han tenido que enfrentar carabineros, que es la policía de acá, directamente con grupos movilizados en torno a este robo, ¿ya? Hoy día el efecto que se tiene de ello es una paralización en algún momento de los camioneros en el país, ¿ya? Por una inseguridad de tránsito por esas rutas, ¿ya? Que estamos hablando de que son dos regiones del país, ya principalmente las que están más afectadas. Pero son dos regiones donde, por ejemplo, la industria maderera es muy importante, ¿ya? Por tanto, desde ahí es que el robo de madera también está vinculándose o tiene, por ejemplo, puede tener aparejado a personas que sean con apellidos mapuches, pero eso no significa que sea todo el pueblo mapuche quienes roban madera o quienes están asociados a esas redes finalmente de tráfico de madera. Dicho eso, entonces, hoy día el Estado de Chile se ha enfrentado con esos procesos de convulsión, además de un proceso muy vinculado a la tercerización de los funcionarios públicos, ¿ya? Que esto es un legado de distintas administraciones anteriores, no es de ahora. Recordemos que Boric llega en marzo y por tanto no es como algo que haya instaurado él hace 25 años atrás. Pero sí hay un hecho que, por ejemplo, lo plantean hoy día las personas subcontratadas de ENAP, ¿ya? Que es la industria nacional del petróleo, en el caso chileno. Y estos funcionarios subcontratados, ya que son personas que no están contratadas por la empresa pública, sino por una empresa que presta servicios a esa empresa pública, han puesto en tela de juicio, por ejemplo, el abastecimiento del país en torno a petróleo, ¿ya? Porque cerraron los accesos directamente a la empresa nacional del petróleo y eso generó una alerta ya de parte de la misma superintendencia de electricidad y combustible que decía que el país podía, por ejemplo, sobre todo la zona sur del país, se podría desabastecer en un periodo de 5 días. Lo cual generó un pánico colectivo que obligó finalmente a una intervención directamente del presidente Boric y finalmente de la delegada presidencial en torno a este tipo de situaciones. ¿A qué vamos con esto? Que son casos muy puntuales los que han activado una alerta muy vinculada a los ciudadanos con respecto a si hay terrorismo o no en la región de la Araucanía, cómo se enfrenta a eso, si es decir, hay que volver a las políticas anteriores, es decir, estados de emergencia, estados de excepción, que permitan insertar militares en la zona, que es a lo cual tuvo que llegar por la presión pública, o bien también se generan espacios de negociación y de diálogo con los movimientos sociales, como finalmente es el propio movimiento que lo saca como presidente, o las mismas personas que generan este proceso constituyente, quienes también votan por Boric. Entonces genera esta distinción de que para una parte es importante escuchar a la ciudadanía y por tanto tratar de encauzar estos problemas públicos, pero para otra ya hay que recurrir o no a la vía armada y al uso legítimo de la fuerza. Entonces esa es la controversia actual que se tiene, sobre todo, y lo que ha caído sobre las figuras de la ministra, en este caso Isquia Siches, que es la ministra del Interior y Seguridad Pública, ya quien ha recibido, por decirlo de alguna forma, un daño desde la opinión pública hacia ella, ya, y también evidentemente hacia Gabriel Boric por cómo se han tomado las medidas de seguridad, agudizadas evidentemente también por el monopolio mediático. Eso.
Gracias. Vamos a ir dando la palabra en orden como han ido levantando la mano. La compañera Sara Peña, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Nicolás. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. Listo. Tengo dos preguntas, digamos, una en cuanto a lo que nos mencionabas anteriormente de la economía y otra más, digamos, en cuanto a la constituyente, pero más, digamos, una pregunta más hacia a la democracia, si se puede decir. Yo entiendo que la gente, digamos, legitimiza esta constituyente o avala pues a que se haga porque ven en ella que se puede hacer un alivio económico. Tengo entendido que para las personas lo que ha pasado en Chile es como que en vez de seguir con esa estabilidad económica, tiene una percepción de que ha disminuido la estabilidad económica. Yo creo que para nosotros, otros países, sigue siendo un país estable económicamente que tal vez no ha tenido el mismo crecimiento económico. Entonces estas personas o las personas tienen una percepción, según lo que entiendo, de que la constituyente pues va a aliviar estos problemas económicos. Sin embargo, entiendo que la constituyente es totalmente antineoliberal, que es el sistema económico que ha manejado Chile hasta ahora. Y tengo entendido que incluso muchas empresas o personas han intentado sacar pues sus recursos o migrar económicamente de Chile. Entonces, digamos que en este sentido, ¿cómo podría entonces la Constitución ser un alivio económico para Chile? Y la otra pregunta es, ¿cómo se puede considerar esta constituyente algo, digamos, democrático o incluyente cuando tengo entendido que ha sido más que todo avalada por partidos de izquierda y que la derecha prácticamente no ha tenido ni voz ni prácticamente voto en lo que se está pactando en la constituyente? Perfecto. Mira, son varias, son varias cosas, pero vamos a tratar de ordenarlas quizás desde atrás hacia adelante. Primero, la convención termina quedando, por llamarlo de alguna forma, entre centro-izquierda, casi con 2/3, ¿ya? Y centro-derecha, por decirlo de alguna otra forma, con 1/3 ¿ya? De la representatividad. La coalición de derecha establece directamente en este acuerdo por la paz, que se firma en el año 2019, que es el que da inicio al proceso de convención constituyente, desarrolla un eje en el cual establece una regla, que es que la mayoría, o sea, las normas se tienen que aprobar con 2/3. ¿Ya? Por tanto, las iniciativas que se han dado desde los parlamentos, o sea, en este caso los convencionales de derecha, ya, o de centro derecha, han sido apoyadas en su mayoría por los convencionales de centro derecha, ¿ya? Mientras que lo que ha ocurrido con las convencionales de centro izquierda, que porque sean 2/3 no significa que estén de acuerdo, de hecho ha habido mucho proceso de conversación y de diálogo y de recurrencias políticas, que han permitido finalmente generar hoy día un proceso convencional en el cual se van insumando evidentemente los aportes también de algunos convencionales de derecha, en los cuales hay modificaciones a normas, porque se plantearon normas a regular y finalmente después de eso se trabajaron dichas normas en las distintas comisiones. Y en esas participaciones sí se han tenido bastante influencia de parte de algunos parlamentarios de derecha, o sea, perdón, de algunos convencionales de derecha. Pero lo que sí se da hacia afuera es un doble discurso finalmente de participación muchas veces de los parlamentarios de los convencionales, perdón, de derecha, en torno a presentar una idea como mala, ya directamente, cuando ellos mismos participaron en la creación de dicha norma y después mencionan de que hay que regularla más, ¿ya? Lo cual se entiende, pero ese perfeccionamiento de la norma ya debiese quedar a cargo en algún punto del futuro Congreso, ¿ya? Porque como toda materia de regulación, en algún momento se pensaba que la convención constituyente iba a terminar con un texto o un corpus textual, finalmente que fuera muy rígido y que fuera como por inciso explicando todo con detalle. Finalmente no se optó por una constitución, no se ha optado, al menos lo que he podido ver también de evidentemente el borrador, es que no se opta por eso, sino que se da espacio a las
futuras cámaras específicamente, a la Cámara de las Naciones y también directamente a la Cámara de Diputados, a que puedan establecer finalmente las propias normativas posteriores. Entonces en eso se da el espacio y el ejercicio directamente a la democracia a que genere, a partir de un siguiente periodo de congresistas, un proceso que perfeccione directamente algunas normas. De hecho, hoy día lo que se está proponiendo para aquellas normas que no alcanzaron a ser reguladas ya por la Convención es un plazo determinado para que, por ejemplo, el Congreso actual, ya que si se aprobara el plebiscito ya de la Constitución, el Congreso tiene un plazo, o vaya a tener un plazo de 1 o 2 años, ya a que pueda normar lo que falta, es decir, por ejemplo, en materia habitacional, sobre cómo se va a interpretar dicha norma o qué es lo que va a complementar lo que el texto constitucional va a decir. ¿Para qué? Para materializarlo y aterrizarlo, ¿ya? Por tanto, hoy día hay una convención también que tiene que ver con como regulación o normalización de la convención, pero por otra, hay otra que está, por decirlo de alguna forma, armonizando, ya esa es la convención, o sea, perdón, esa es la comisión, pero hay otra que directamente está trabajando en un proceso que tiene que ver con este despegue y aterrizaje ya de la convención nueva. Es decir, que en algún momento no es como que se deja la Constitución, que hoy día no regula, de la nada, y se pasa a la otra, ¿ya? Con lo que le falta todavía a dicha convención a dicha Constitución para regularse. ¿Qué ocurre ahí entonces? Es que lo que se está tratando de generar es un proceso totalmente transitorio que permita entrar y salir de una constitución, ¿ya? Porque no es tan simple, ¿ya?, llegar y cambiar hoy día una norma que dice tal y tal cosa y resulta que pasamos a otra que pueda proponer algo posiblemente contrario. No pasa de forma tan directa, pero por ejemplo, al menos en el tema de, por ejemplo, un hecho concreto. El uso del agua, hoy día esta convención y finalmente el borrador de la Constitución está proponiendo que sea un bien de derecho público, ¿ya? Por tanto, reconoce también el uso del agua para el consumo humano, ¿ya? Antes que para el consumo industrial o empresarial. Por tanto, ahí también hay un proceso de lobby, finalmente, de cómo se va a interpretar o cómo se va a llegar, por ejemplo, a la regulación de esos espacios con justamente la empresa, y eso tiene que normarse. Y por eso es importante que estas normas o esta posibilidad transitoria de ingreso paulatino de la Constitución vaya acompañada de que el Congreso actual vaya legislando en torno, por ejemplo, a cómo se va a entender este Consejo Nacional de Agua, ya que va a regular, por ejemplo, el asunto del agua. No está normado por la constituyente, pero tiene que normarse antes de que entre en vigencia justamente ese artículo que regula el agua como bien de uso público y de consumo humano. ¿Para qué? Para que no ocurran los otros problemas justamente con las distintas empresas o las industrias, ¿ya? Eso por una parte, ¿ya? Y lo otro, el tema económico. Claro, en algún momento hubo una amenaza directamente de parte de muchos empresarios nacionales de retirar sus fondos e irse del país, ¿ya? Cosa que fue una amenaza, porque finalmente también hubo distintas empresas internacionales, holding internacionales, que asumieron otra realidad y otro posicionamiento. De hecho, hubo fondos europeos que estuvieron dispuestos a comprar las acciones que pudieran vender en Chile, porque confiaban en la estabilidad que ha mostrado el ordenamiento jurídico nacional de forma permanente. Ya no olvidemos también de que la Convención ha tenido un proceso sumamente normado, ya tuvo 2 o 3 meses solo de crear las normas que permitieran regular el propio desarrollo de la creación de normas, ¿ya? Y esos 2 o 3 meses dieron el ejercicio directamente de cómo se vota, de cómo se participa, porque no es tomar y copiar lo que es el Congreso Nacional y pegarlo acá. ¿Ya? Es una organización totalmente nueva y por tanto necesitaba crear sus propias reglas para poder generar el proceso constituyente. Y eso ha dado bastantes buenas luces con respecto a que esto no es antojadizo o no es puramente política de turno y por tanto tomar una hoja, borrar todo lo que se escribió en una hoja anterior, ¿ya? Sino que dar un proceso de ejercicio democrático bastante interesante, que incluso hoy día los sectores que llaman a votar el rechazo ha surgido algo bastante interesante, ¿eh? De hecho, hay un grupo que se llama Los Amarillos por Chile, ya que lo pueden buscar, y hay una entrevista de prensa que le dan al vocero de ese grupo, en el cual este vocero menciona que la Constitución es mala, etcétera, y a las 2 horas después se le hace una entrevista abierta, ya en un medio nacional, y en el cual él reconoce que no se ha leído el borrador de la Constitución. Entonces, ¿cómo puede decir una persona que esto es malo si no te has leído el borrador de lo que estás cuestionando? ¿Cómo puedes dar ejemplos en una entrevista previa que diste 2 o 3 horas antes, ¿ya?, diciendo que algo era malo porque universalizaba, porque hacía esto, si resulta que no has leído el borrador?
¿ya? Entonces, ese proceso es un llamado también a la ciudadanía a que no se quede solo con los mensajes o con la encuesta, sino que directamente pueda proceder a hacer el ejercicio de análisis con respecto a la Constitución, ¿ya? Eso a muy, muy grandes rasgos. Giovanni. Profe, muy buenas noches. Un saludo muy especial desde Colombia para usted y todos mis compañeros. Profe, viendo que aquí en las noticias la crisis que ocurrió allá en Chile, vi que profundamente hizo un cambio estructural en las fuerzas militares. ¿Qué cambio en las fuerzas militares y qué se ve en la nueva constitución en cuanto a la nueva estructuración militar, señor? Bueno, eso ha sido una materia que todavía no está del todo clara, ¿ya? O no está tan resuelta, porque lo que se proponía finalmente era una reforma, una reestructuración con respecto a la policía, ¿ya? A la Policía Nacional, que es Carabineros, ¿ya? Debido a la cantidad de situaciones con respecto a los derechos humanos, violaciones a los derechos humanos que se habían cometido, bueno, en este último periodo, pero evidentemente también a partir de distintas denuncias que han habido. En específico, lo que se hace con respecto a las Fuerzas Armadas es generar un plan, ya una fuerza de seguridad y orden, es generar una necesidad de un plan de capacitación en torno a derechos humanos. Ya eso es como uno de los acuerdos específicos que se logra. Pero en segunda viene otro proceso bastante importante, que es cómo eso también, como lo decía previamente, se va a ir regulando por las normas que el Congreso vaya estableciendo posteriormente. Porque si bien se establecen determinados principios, también esta idea de los estados de excepción también se cambia, ¿ya? Hasta antes del, si se aprueba esta constitución, se hablaría de que los estados de excepción, por ejemplo, como el estado de emergencia, se dejaría no estaría presente en el borrador final de esta nueva constitución. Porque lo que se quiere priorizar es que no sea un ejercicio permanente del Ejecutivo y también del Legislativo de postergar finalmente los derechos constitucionales, ¿ya? Producto de que ocurriera o no un problema en determinado lugar del país, ¿ya? Sino que se apele, por ejemplo, como el estado de emergencia tenía una idea que es, por ejemplo, llegar a ciertos lugares cuando ocurren catástrofes, ¿ya? O cuando ocurren situaciones de calamidad. Pero dichas situaciones de calamidad hoy día se han ido transformando en formas también mediáticas, muchas veces de los distintos gobiernos, de asumir posturas políticas también, y dentro de eso, de ir en protección muchas veces de ciertos territorios. Pero eso no ha generado necesariamente una mejora de la situación en la zona concreta donde se quiera trabajar o abordar la temática de seguridad. Y ese es el problema, ese es el gran detalle, que finalmente lo que se necesita muchas veces es un tema de hacer uso de procesos de inteligencia colectiva de las distintas fuerzas armadas y seguridad, pero también en torno a la optimización y la mejora con respecto a los procedimientos que se puedan tomar a cabo con respecto a las distintas policías o las fuerzas de orden. ¿Ya? Porque hasta ahora no se han desarrollado los procesos desde una manera civil, ¿ya? De hecho, una de las cosas que ocurre mucho en Chile, y por eso hay una tradición muy normativa en nuestro país, y que en algunos historiadores y sociólogos lo pueden denominar como esta idea muy portaliana, ¿ya? Del palo bizcochuelo que ofrecía Diego Portales, uno de los autores de la Constitución de 1830, que era directamente la idea de que si tú te portas bien, ya te damos un bizcocho, y si tú te portas mal, te vamos a dar un garrote, ¿ya? Y esta idea se instaló directamente en la ciudadanía, y por tanto cuando algo se legitima, cuando algo se transforma en ley más que legitima, ¿ya? Porque cuando algo es legal, las personas automáticamente lo legitiman, ¿ya? Y ahí viene un problema, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay situaciones como la desobediencia civil, ya que es un hecho que por lo menos la ciudadanía chilena no había desarrollado como se generó finalmente en el estallido social. De ahí viene otros ribetes que evidentemente se pueden seguir discutiendo, conversando, qué es desobediencia civil y hasta dónde llega, y finalmente, por ejemplo, dónde empieza el problema directamente del terrorismo o de delictualidad que pueda manifestarse a partir de determinada desobediencia civil. Eso es otro detalle que también debiese quedar en algún punto plasmado, abordado directamente por las distintas instituciones, ¿ya? Pero hoy día ocurre específicamente que hay materias en las cuales la Convención no llega a acuerdos justamente por
por tradición o también porque hay sectores que, por ejemplo, dentro del proceso de la Convención Constituyente, defienden ciertas estructuras, ¿ya? Y eso por lo general se ha ido dando y eso obliga a que hay algunos textos que quedan finalmente plasmados en el borrador, pero que deben armonizarse para que se entiendan y se interpreten de la misma forma en la que se pensó desde la convención, pero por otra, para que den espacio a que luego de eso se norme finalmente desde el Congreso, ¿ya? Eso es principalmente lo que está ocurriendo en el país. César Augusto, por favor. Buenas noches para todos. Buenas noches, Nicolás. Desde Cali, Colombia, muchísimas gracias por estar en este espacio con todos nosotros. Tengo una pregunta en relación a un informe que publica la BBC de Londres. La Constitución de 1980, que se pretende cambiar. Una de las razones por las cuales el referéndum para cambiar la Constitución fue votado a favor por el 78% de los chilenos, me corriges si estoy diciéndolo mal, ¿sí? Obedece a que es una Constitución que se considera ilegítima porque es una Constitución que nació producto de un golpe militar y producto de la fuerza de la dictadura militar que la impuso y le quitó, por ejemplo, la participación a los partidos políticos y negó el pluralismo ideológico de todo lo que fuera la expresión del ciudadano. ¿Es correcto? Sí, es correcto. De hecho, desde la cifra hasta lo otro. Hay un texto interesantísimo, si puedes buscarlo y leerlo, es de Tomás Mulián, que se llama De la política letrada a la política analfabeta. Y otro también de Tomás Mulián que se llama Chile, anatomía de un mito. Y ahí se analiza directamente lo que tú estás señalando ahí. Pero continúo entonces, Nicolás. ¿Cuál es la percepción? Porque cuando uno habla con la gente de Chile, pues yo tuve la oportunidad de convivir con los que eran abiertamente fanáticos de Pinocho, ¿sí? Como le decían ellos cariñosamente, y obviamente he tenido la oportunidad de hablar con los que son abiertamente anti-Pinochet. Algo parecido, ten la absoluta seguridad, y tú lo debes de saber porque estás muy bien ilustrado a lo que pasa en Colombia. Estamos divididos en un 50-50 entre unos que creen que hay que cambiar un modelo y otros que quieren que ese modelo permanezca aferrado a un Mesías que estableció unos parámetros hace más de 20 y pico de años que están revaluados. Es lo mismo que está pasando en Chile. Esa misma situación la están viviendo ustedes en Chile, porque cuando uno lee toda la crónica se refiere, parece algo, una chispa es lo que enciende la pradera. ¿Sí? El reajuste del valor del ticket del metro, que cambia de 10 centavos o 10 pesos chilenos si usted madruga, ¿no? Como dijo Piñera, a los que madrugan Dios les ayuda, o a 30 pesos si usted sale más tarde. Eso, aparentemente un hecho superfluo, fue la chispa que encendió la pradera, pero igual que pasó aquí con la reforma tributaria que se pretendió votar, eso fue lo que encendió una cantidad de reclamos, de clamor ciudadano por la justicia social, hasta que tuvimos el levantamiento del año pasado, que ya había empezado en noviembre del año 20, pero que no, lo salvó como la campana al boxeador el tema de la pandemia. Me gustaría que nos des tu concepto, Nicolás, por favor. No sé si fui claro. Sí, que son muchas cosas. Es bastante variada la posibilidad de abordaje que se da a la pregunta, o en realidad como un comentario como insidioso para estimular la conversación o el debate. Bueno, agradecer evidentemente ese emplazamiento, porque
pasa mucho también con el estallido social en Chile, de que se termina atenuando finalmente sus efectos también por la pandemia. ¿Ya? No es solo porque haya o no un haya o no un estado de emergencia. Las condiciones de desigualdad, evidentemente, en América Latina son impresionantes, ya hay distintos tipos de contextos en los que se van manifestando. El problema que se da en Chile es que hay un descontento generalizado finalmente en la población o en la ciudadanía que se asocia a esta idea de los amiguismos, ¿ya? A esta idea también del pituto como una forma de ingreso a la administración pública, a una empresa privada, etc. Pero también a otro hecho de que el último periodo de gobierno ya generó una serie de negociaciones directamente con sus propias empresas o con sus propios amigos, ¿ya? Entonces, en el caso nacional no era extraño, por ejemplo, ver algunos negocios muy turbios que claro, se fueron acumulando, ¿ya? Y que finalmente generan una bomba de tiempo que genera este estallido. Ya, entre eso, claro, son 10 pesos, 30 pesos, dependiendo específicamente si era valle o horario punta, pero en estricto rigor lo que se va dando es una materialización de ejercicios constantes de parte de las autoridades de gobierno que fueron ofuscando y empapando un problema mucho más sociocultural de fondo a la población. Y no nos olvidemos de algo que es interesante también de hacer, quizás más adelante van a salir algunas publicaciones, pero es el mismo presidente saliente quien le entrega la banda a Boric, ¿ya? Es quien recibió a Boric con la carta en algún momento de los estudiantes movilizados en el año 2011 que pedían los primeros, de las primeras manifestaciones finalmente, que también se tiene más consideración en el país, ya que fue esta idea universitaria ya de la educación gratuita, ya de proponer a eso como un motor de ascenso también sociocultural. El tema específico es que, claro, las condicionantes que se van dando en los distintos estados, evidentemente es diferente, ¿ya? Pero también la forma en la que la ciudadanía entiende o no la figura de la desobediencia civil, a mi parecer, y esta es mi reflexión del proceso. Porque, por ejemplo, hemos visto en gobiernos, por ejemplo, de países vecinos, como en el caso del Perú, ¿ya? Donde la ciudadanía ha derrocado gobiernos, ¿ya? Ha sacado presidentes de la casa de gobierno, ¿ya? Y han tenido que renunciar ipso facto, ¿ya? En el caso del estallido social en Chile, eso no ocurrió, ¿ya? El estallido social para muchas personas pudo haber sido quizá una toma de la Bastilla, pero no se dio, ¿ya? Y no se dio porque hay ciertos factores, como lo decía, que están previamente seteados también en la sociedad, como esta idea del orden, ¿ya? Y de la normatividad, que finalmente, claro, la idea de poder generar el proceso de progreso también está condicionada a la posibilidad de que las instituciones acojan dicha demanda. Y que si uno lo analiza desde la figura de la ciencia política, claro, estamos acostumbrados a esta idea de los grupos de presión y de los grupos de interés, ¿ya? Pero hoy día el estallido social, al menos en Chile, que podría tener un correlato similar quizás en el caso colombiano, donde es la movilización, es el movimiento de protesta que finalmente termina siendo otro sistema social, ¿ya? Porque eso es lo interesante de la teoría del sistema. Abre ese nicho, y lo abre un mexicano, ¿ya? Y en este caso, Marco plantea directamente que el movimiento social, ya como tal, es un sistema que se denomina sistema de protesta. Y ese sistema de protesta tiene sus propios códigos que permiten que se genere y se desarrolle, pero lo que carece muchas veces este sistema de protesta es la posibilidad de institucionalizar dicha demanda. Porque cuando hay un representante, hay una persona a cargo, nos transformamos en un grupo de presión, ¿ya? O en un grupo de interés, ¿ya? Y eso es lo que genera o traza una distinción bastante interesante en cómo podemos acercar finalmente un movimiento social o cuando un movimiento social se detiene, ¿ya? O un estallido social como el que pasa en Chile. Porque una de las preguntas también que algunos investigadores nos realizamos, ¿el estallido social en Chile se terminó? ¿O no se ha terminado? Es un proceso que está todavía en desarrollo y quizás ha vuelto a un letargo para esperar qué pasa con la Constitución. Porque si se terminó, claro, viene una pregunta de analicémoslo y estudiémoslo como tal. Pero es difícil, porque lo que decía al principio, cuando analizamos también las crisis, ocurre eso, de que estamos empapados en la inmediatez del hecho. Y cuando estamos ahí en el hecho, es mucho más difícil poder vislumbrar si estamos en una crisis o no estamos en una crisis. Hace un tiempo también conversaba con un profesor de Sociología Política en la Universidad Nacional de Córdoba, que me decía,
Bueno, Argentina, por ejemplo, uno no sabe si está saliendo de una crisis o entrando en una crisis. ¿Ya? Y era interesante ese discurso y ese relato, porque le pasa a muchos países de América Latina, ¿ya? De que no sabemos si estamos entrando a una crisis o saliendo de una, porque muchas veces lo que va ocurriendo es un proceso político, o un proceso económico, o un proceso, como en este caso, del sistema, finalmente es el sistema de salud también, y si lo analizamos de una perspectiva sistémica, quien se apodera finalmente de algo principal, que es cuidar al ser humano. ¿Ya? ¿Y qué establece? Normas para que, por ejemplo, el sistema de educación, el sistema científico, el sistema político, el sistema económico se tengan que adaptar. Y las personas se fueron a teletrabajar en su gran mayoría, o las que podían, otras se fueron a teleestudiar, ¿ya? Y cambió las reglas del juego, producto de ¿qué? De que trató de cuidar al ser humano. ¿Ya? Pese a que, ojo, que el sistema, la teoría del sistema es ontológica y tiene algo interesante, porque dentro de todo considera al humano, o al ser humano, a la persona, como entorno de los sistemas, no como algo, pero sí tiene la necesidad permanente el sistema social de cuidar al ser humano. ¿Ya? Entonces, lo trata de cuidar económicamente, o lo trata de cuidar desde el derecho, etc. Y ahí es donde va blindando estas distinciones, estas categorías. Es muy difícil poder darte una respuesta, César, diciéndote, oye, sí, mira, yo creo que hay una similitud entre estos movimientos, porque tienen una categoría, una distinción específica, que tienen su propia cultura, ¿ya? Y que esa cultura no es solo, y ojo con esto, como diría Goodenough, la cultura no es solo colectiva, ¿ya? Sino que hay una cultura macro, que es la cultura nacional, pero también están las culturas individuales o grupales, y como cuando hablábamos delante, esto es un movimiento de protesta, no es un partido político, no es solo una organización, no es solo un sindicato, sino que son un conglomerado de personas con intereses y fines muy variopintos, ya que están viviendo una situación que, por ejemplo, específica a ellos les afecta. Imagínate que en las marchas, o imagínense ustedes que en las marchas en Chile, por ejemplo, habían personas, por ejemplo, que tenían problemas directamente asociados al sistema de salud, donde, por ejemplo, eran pacientes con cáncer, eran pacientes con enfermedades terminales o enfermedades muy graves, que estaban movilizándose para que se les considerara eso en un nuevo proceso constituyente, o bien que el Estado escuchara esas situaciones. Por tanto, por ejemplo, esas personas pueden que hayan estado movilizadas por ese tema y se ha visto como un grupo de presión, pero ese grupo de presión está con otros grupos de presión y otros actores sociales, entonces eso hace que sea muy difícil de analizar solo desde una perspectiva cultural. Y además de eso, que cada una de las personas tiene su propia cultura. Por ejemplo, si nosotros analizáramos, interpretáramos la forma en que, por ejemplo, César, o la forma en que Luis, Julio, etcétera, construyeron su ser social, vamos a encontrar que, por ejemplo, hay procesos culturales muy diferentes entre todas las personas que estamos aquí hoy día. Y eso no significa que hoy día no podemos estar dialogando. Si hay patrones culturales que, pese a que hay distancia geográfica, hay países quizás de por medio, hoy día nosotros podemos entendernos, podemos generar procesos comunicativos y podemos generar esto que estamos haciendo, un café político. Gracias. Julio, por favor. Buenas noches para todos. Un saludo especial desde Colombia para Nicolás. Bueno, quiero retomar allí lo que señalaba el compañero y contextualizando, creo, ese aumento del ticket del metro, lo que realmente fue un detonante que desnudó lo que es un sistema o ha sido un sistema económico ultraliberal, basado o con fuertes bases extractivistas de privatización de servicios públicos como la salud y otros que ya se han mencionado. Ahora, bien, quizás desde el 11, este está vigente quizás desde el 11 de marzo de 1990, cuando ese plebiscito da un paso gigante en Chile hacia la democratización. La pregunta sería, ¿qué propone la constituyente o cuál sería la forma de limitar o de cambiar ese sistema económico ultraliberal, hegemónico, que en la actualidad quizás a juicio propio fue o ha sido la causante de que estas personas salieran y estallaran como sucedió en 2019? Sí, bueno, de ahí hay todo un trasfondo de abordaje que es el que origina las sensaciones que tienen las distintas encuestas o grandes encuestas del país en torno a cómo va a resultar la convención o cómo va a resultar el proceso constituyente. Porque hay muchas personas que coinciden o consideran directamente que hay que, por ejemplo, en este caso,
asimilar o hay que destruir, por ejemplo, todo este modelo liberal o neoliberal que se ha instalado en nuestra sociedad. Otras personas que han postulado durante el proceso de la misma convención ir reestructurando las formas en las que se ha entendido, por ejemplo, el sistema de previsión social, ya en Chile, que por ejemplo hoy día el sistema de previsión social en Chile funciona a partir de la AFP, ¿ya? Y las asociaciones de fondos de pensiones fueron creadas por José Piñera, es hermano de Sebastián Piñera, ¿ya? Y por tanto en su momento era una persona importante en la economía nacional cuando estaba el proceso o la dictadura cívico-militar en Chile. De ahí el modelo de salud o la privatización de la salud también ha tenido un asidero muy relevante a partir de la instalación finalmente de la Constitución del 80. Hoy día la propuesta directamente es que la salud sea un derecho ya directamente asociado a la persona y al ser humano que vive y reside en Chile, indistintamente evidentemente su nacionalidad. Por tanto, ahí tiene o concibe otros factores que tienen que ver más allá del solo hecho de la nacionalidad o del residente, tiene que ver hoy día con que una persona pueda estar en el territorio de la República, deba usar y posibilidad de uso de ese sistema de salud. Ese es al menos uno de los planteamientos que se tiene. Lo otro es este paradigma en torno también a lo que decía previamente de esta idea de cómo se va a ver la seguridad social, es decir, cómo se van a ver las futuras pensiones de las personas. Eso también va a quedar, o sea, se genera una distinción en torno al borrador de la Constitución, pero no se establece directamente el mecanismo, porque justamente ese sería uno de los engarces que se busca o que entramparía mucho más el proceso de cómo se va a trabajar la Constitución, ¿ya? O cómo se podría aprobar la Constitución. Porque no olvidemos de que si bien hay una amplia mayoría, que en este caso César lo comentó, que es el 78% aprueba, ¿ya? Ese 78% que aprueba la posibilidad de crear una nueva Constitución, no necesariamente o no obligatoriamente va a ser el mismo que va a aprobar, o sea, va a aprobar la convención de salida, ¿ya? Porque justamente hay ciertos temas que incluso son desde valóricos morales, ya que incluso hoy día estarían involucrados o no en la convención. También no olvidemos de que hubo un proceso de participación democrática, de la cual, por ejemplo, lo que instaló la Convención Constituyente fueron iniciativas de ley a partir de lo que las personas y los ciudadanos podían recaudar. Por ejemplo, las personas en Chile podían subir propuestas de ley, ¿ya? O proyectos de ley, que después eran votados por personas que tenían acceso a clave única. Todos los chilenos tienen acceso a clave única, mayores de 18 años, ya tienen que ir a sacar el registro civil, y luego de eso podían votar por esas iniciativas de ley. Esas iniciativas después se votaban en la convención para ver cómo se regulaba o se legislaba en torno a ellas, ¿ya? El asunto específico es que se regulan, por ejemplo, procesos en los cuales, claro, por una parte se declara, por ejemplo, el Estado laico en Chile, pero por otra parte, ese aseguramiento del Estado laico no es el laicismo puro y duro que tienen otros países en el mundo, sino que directamente igual, o sea, está más en función de resguardar la libertad religiosa, pero separando de cierta forma la Iglesia del Estado, ¿ya? Y en ese sentido, la necesidad, por ejemplo, posterior de aclarar si una iglesia, por ejemplo, en el caso chileno, sería un monumento nacional, y por tanto como monumento nacional debe ser financiado por el Estado, o bien sigue siendo un patrimonio de la iglesia, ¿ya? Entonces ahí se generan distinciones entre qué es lo que va a ser de los particulares y qué va a pasar a ser del Estado, por ejemplo, en materia religiosa. Así, entre otras. Y eso va desarrollando, por ejemplo, la posibilidad o no de dilucidar directamente si las personas van a sentirse cómodas con este proceso normativo que se ha ido creando, o bien, por ejemplo, no sé, mira, algo muy, muy sencillo que pasa en Chile. Los bomberos en Chile no son personas que reciban un sueldo, por ejemplo, ¿ya? Los bomberos en Chile son voluntarios. Y es tanto su nivel de voluntario, ¿ya? Que, por ejemplo, se compran también los insumos, ¿ya? De lo que necesitan para trabajar como bomberos. ¿Ya? Y de hecho, no solo se los compran ellos, sino que, por ejemplo, hacen colectas, hacen rifas, solicitan a la comunidad que financie finalmente eso, a partir de ventas de cosas, ¿ya? Bueno, eso que parece, yo de repente veo las caras, es como, oye, pero ¿cómo pasa eso? Bueno, pasa. ¿Ya? Y hoy día, en la Convención Constituyente, por ejemplo, lo que se acuerda es que los bomberos, oficialmente los bomberos en Chile, no quieren ser remunerados. ¿Ya? Eso fue uno de los planteamientos de los propios bomberos dentro de la Convención, porque se les escuchó, evidentemente, como personas. Y como no quieren ser financiados, lo que sí se le va a encargar al Estado de Chile a partir de la Convención, de la Constitución propiamente tal, es que el financiamiento, al menos de los equipos y de todo lo que necesita bomberos para funcionar, esté a cargo del Estado. Y que haya una partida presupuestaria del Estado que financie eso, y no que tengan que salir los bomberos, ¿ya? O los voluntarios de bomberos, por ejemplo, a pararse en un peaje y a pedir que les entreguen algún dinero, ¿ya? O que tengan que hacer rifas o que tengan que hacer otras cosas.
que es lo que ha sido una tónica constante también, por ejemplo, cuando hay problemas de salud en Chile, ¿ya? Problemas de salud, por ejemplo, que hay altos costos, por ejemplo, en la educación y evidentemente también en los tratamientos médicos. Y la gente tiene que hacer rifas, ¿ya? Para poder, en este caso, atender a un familiar que, por ejemplo, necesita un tratamiento, por ejemplo, de cáncer, ¿ya? Y eso no está bien, ¿ya? Entonces, eso es al menos también otro planteamiento que aborda finalmente esta convención y que genera este paradigma, ¿ya? Porque, por ejemplo, para muchas personas es como, piensan que finalmente en la forma en la cual las empresas van a funcionar debiese haber quedado normada en la Constitución, y eso no pasa, ¿ya? Finalmente se le genera un espacio ya directamente al tema tributario, pero el tema tributario tiene que ser resuelto por las instituciones correspondientes posteriores, es decir, con el Congreso o el futuro Congreso. No lo resuelve la convención. Entonces, ahí hay un pánico que de repente se genera o que se intenta posicionar en la esfera pública, de que casi todo estuviera normado cuando no necesariamente lo está. Y cuando se espera también que la democracia vaya paulatinamente completando dichos procesos a partir de nuevas autoridades, nuevas personas que puedan copar esos puestos públicos. Luis Fernando, por favor. Buenas noches, disculpe, profe Nicolás y compañeros que asisten a este café político. Bueno, quizás interpretar un poco cuando el profe se refiere a la crisis de legitimidad, tiene su origen en el momento que se impone una constitución sin la voluntad determinadora del pueblo. Hablo propiamente de la constitución que nace de la dictadura de Pinochet. Yo creo que todos estos años atrás pudiera uno decir que los gobiernos estuvieron dirigidos pues por una constitución que no fue de la voluntad popular, y eso pues creería yo que genera una crisis de legitimidad. El nuevo texto constitucional es el principio que dará realmente legitimidad del pueblo hacia los gobiernos venideros, y creería yo pues que algo de la crisis que se está viviendo hoy en Chile pues tiene que ver mucho con que hay personas que aún quizás pues extrañan o quisieran pues estar regidos por la constitución de la dictadura. La crisis pues también de la gobernabilidad se da en el marco de un ordenamiento jurídico que a mi juicio está desconectado del constituyente primario. Pudiéramos nosotros pensar que, o por lo menos en mi caso, que con el nuevo texto constitucional, aunque no todo el pueblo esté de acuerdo con ello, imposible que estuviera. Algún compañero decía que el 78% del pueblo de Chile estuvo de acuerdo con el plebiscito para la constitución. Entonces pues digamos que es un número ya bastante alto que legitima el nuevo texto constitucional. Entonces pues en este orden de ideas pues uno entiende que toda esta crisis que se da alrededor del pueblo de Chile, cuando detona pues todo este tema del paro por el aumento de las tarifas del transporte público, pues fue simplemente pues la chispa que encendió ese fuego que ya venía pues un poco ahí de manera lenta, que le dio fuerza. Una nueva constitución, creería yo que no es garantía, pues tampoco, que no es garantía de que el sistema de salud funcione, que el sistema de educación funcione. Pues tenemos el caso de Colombia, que tenemos una constitución muy bien redactada, una constitución que quizás recoge mayoritariamente el sentir del pueblo, pero vemos que a lo largo o sea, en lo que tiene que ver desde su nacimiento hasta ahora se ha venido
desfigurando el espíritu emancipatorio de esa constitución. Entonces, pues yo creería que en Chile tampoco pues va a ser garantía de que la constitución automáticamente pues empiece como que a solucionar esos temas de fondo que se traducen hoy en la crisis que están viviendo hoy. Bueno, ese era como que mi aporte en el espacio. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, en realidad no hay, creo que es un buen proceso reflexivo el que realizaste. Solo complementarlo muy, muy brevemente, que tiene que ver con que, claro, la Constitución del 80 se aprueba con un referéndum, pero donde no hay padrón electoral, no existía el servicio electoral, ya es algo que establece finalmente en algún punto la dictadura cívico-militar en Chile. No hay partidos políticos, como lo decíamos, que puedan hacer una campaña o no, y por tanto no se puede observar un régimen democrático en torno a, pese a que todo, el plebiscito de salida de esa constituyente, o sea, y de esa constitución finalmente, porque no podemos mencionar una constituyente entre 5 a 12 personas, que fue lo que pasó. Entonces, desde ahí es que finalmente a trabajar o abordar esta perspectiva era muy necesaria, pero también porque la misma constitución establecía o estaba generada de tal forma de que costaba mucho dar paso a modificaciones de ese texto o ese cuerpo textual, ¿ya? Porque involucraba también una norma que es la de los 2/3, que por lo general no se lograba en la representatividad o en alguna de las cámaras, y eso porque en Chile hay 2 cámaras, la del senador y la de diputado, y una es revisora de la otra. Entonces, ante eso generaba ciertas trabas, porque bastaba con que en una hubiera una mayoría o minoría, y eso originaba que automáticamente no pudiera haber proceso de modificación. Las modificaciones que se lograron en algún proceso, las más grandes al menos, para mencionarla de alguna forma, son las del 2005, pero que solo perfeccionan finalmente el modelo, ya que es una de las cosas que las personas y la ciudadanía se empieza a dar cuenta posteriormente. Ya perfeccionan el modelo también de la privatización de las empresas o de las industrias, muchas de ellas asociadas a lo público, que después se traspasan. Por ejemplo, en el caso chileno, hoy día, claro, para muchas personas hay muy buenas carreteras, ¿ya? Pero en estricto rigor, cada una de esas carreteras se financia y se paga a una concesión de 50 años. Entonces, ahí viene cuál es el establecimiento real de que eso tenga un asidero o una... Bueno, y ahí finalmente también para las empresas internacionales, de repente, claro, Chile era grito y plata, ya porque finalmente las personas estaban acostumbradas también a financiar o a pagar lo que se les solicitara mediante lo legal. Y hoy día, por ejemplo, las personas, a partir del mismo estallido social, vemos que hay un cierto descontento que origina de que también las autoridades de turno tienen que revisar finalmente lo que está ocurriendo, lo que está pasando, como con una especie de termómetro societal, ya porque, por ejemplo, si se toma determinada iniciativa, por ejemplo, una de las cosas que pasó y que deja el gobierno anterior para el actual, es, por ejemplo, el alza de las compañías eléctricas, ya con respecto al consumo de electricidad y de agua. Y por tanto, eso es algo que queda ahora para que nuestro nuevo periodo de gobierno tiene que revisar dicha situación, que es un alza de casi el 30% de lo que hoy día están pagando las personas en Chile por luz y agua. Y por tanto, ¿de dónde se va a sacar ese dinero para financiar, o bien pagar, por ejemplo, ese dinero a las empresas y a la industria eléctrica, o bien, porque todas son privadas, ¿ya? O bien si se va a generar algún decreto o alguna norma que establezca que eso no puede existir o que no se va a hacer dicha alza, ¿ya? Entonces, esas situaciones también involucran o requieren también acuerdos políticos directamente asociados con el Congreso, ¿ya? Y evidentemente el Ejecutivo, y actualmente, pese a todo lo que veíamos previamente, al 78% de logro, de éxito, ya finalmente de la convención, luego de eso tener 2/3 de los convencionales más o menos de cierto sector o que pueden llegar a cierto acuerdo, porque no hay acuerdo en todo, eso es lo que hay que dejar en claro, pero luego de eso ocurre este periodo de elección de senadores y diputados y también la presidencial, y ahí no se da el mismo correlato. Hay, por ejemplo, incluso hoy día más hay congresistas de derecha, o hay ciertas cámaras donde se tiene más posicionamiento incluso de la derecha que de la propia izquierda o centroizquierda. Entonces, hoy día también el fenómeno, el termómetro del estallido social no es tan simple de analizar o no es tan simple para decir probablemente esta constitución se va a aprobar. Y es por eso también que los convencionales optan mucho por esta idea de generar una norma transitoria que establezca que directamente es un deber de la Cámara de Diputados
y senadores actual, regular esa condición para que, y dar un plazo establecido, o sea, o establecerle un plazo para que se regule, por ejemplo, determinada materia que no está contenida en la Constitución. Y si no, y ahí está el tema, y esa es la discusión actual, y si no se le otorga la autoridad al presidente, y ahí viene la pregunta, si va a ser el presidente actual, es decir, Boric, o el presidente futuro, y por tanto se da espacio al juego de la democracia, de que establezca por decreto con fuerzas de ley lo que la materia debiese regularse a cargo de cada una de las instituciones públicas que debiesen estar a cargo. Por ejemplo, si hablamos de vivienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debería presentar un proyecto de norma. Si no se aprueba finalmente en el Congreso, ese proyecto de norma podría ser decretado finalmente por el presidente de la República en un periodo establecido, ¿ya? Y eso es lo que se está viendo hoy día para poder regular aquellas materias que no están tan claras todavía de la Convención. Para que justamente no sea letra muerta, que era una de las cosas que se piensa, ¿ya? Que, por ejemplo, vamos a cambiar algo, pero finalmente va a ser quizás la semántica de la letra, pero resulta que no estamos cambiando el ejercicio práctico de cómo eso se materializa o se desarrolla en el plano literal del hecho, o lo concreto. César Augusto nuevamente va a manifestar algo. Sí, señor. Sí, señor. Nicolás, solamente para pedirte, por favor, una aclaración. Tú mencionaste ahora un libro, te agradecería que en el chat, si lo puedes volver a escribir, sería estupendo para los que estamos interesados en conocer más acerca del tema de Chile. Y en segundo lugar, yo lo que entiendo es que el referendo que aprobó el 78% de la población chilena es para cambiar la Constitución. Y hay como se creó aquí, una Asamblea Nacional Constituyente que está en el proceso de elaborar la nueva Constitución. ¿Eso es correcto? Nicolás. Sí, lo último no te lo alcancé a escuchar bien. Entonces, se aprobó un referendo que es el que aprobó la ciudadanía por el 78% para hacer el cambio de la Constitución. Y se creó, como en Colombia, una especie de Asamblea Nacional Constituyente que se encarga, con todos los juristas y los expertos, en elaborar una constitución que creo que se dieron un plazo como de 6 meses, ¿entiendo? Mira, el plebiscito que tú mencionas tenía 2 votos, ¿ya? Específicamente una era si se aprobaba o no la idea de generar una nueva constitución, y la segunda era el mecanismo, ¿ya? Y el mecanismo era o convención constituyente o convención mixta. La convención mixta lo que promovía específicamente era la idea de que los diputados y los senadores, ¿ya? Pudieran dividirse junto con los convencionales, en este caso, que fueran constituyentes, ¿ya? Y la convención constituyente es que todos los ciudadanos o todos los constituyentes que fueran electos serían a partir de una votación totalmente democrática, y que impedía directamente o establecía de que, por ejemplo, no podían ser finalmente senadores o diputados, y por tanto tenían que o renunciar a sus cargos si querían ser convencionales y postularse nuevamente a un sistema democrático, en este caso un nuevo periodo eleccionario, que sería solo para los constituyentes. Y de hecho, ojo, que los constituyentes, a diferencia de lo que había pasado directamente con, en este caso, lo que había pasado con los parlamentarios, los senadores, es que no existía un veto, ¿ya? O una posibilidad de no participación en una próxima elección, ¿ya? Entonces, en el caso de los constituyentes se establece eso. No pueden ser electos en un periodo al menos de 1 o 2 años, ¿ya? Y efectivamente tampoco pueden después participar oficialmente como de alguna empresa pública o algo de ese estilo, ¿ya? Que sería como el premio de consuelo después de que terminan ya un periodo, es que muchas veces se da como una mala práctica en algunas instituciones, está contenido de esa forma. Y lo otro, los textos te los escribo acá, que era de la política letrada, la política analfabeta, de Tomás Mulián, y Chile, anatomía de un mito. Ok, gracias. Bueno, ya para finalizar, Milton Cuadrado, teniendo en cuenta de que en Chile ya van a ser casi las 10 de la noche. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, gracias por darnos la oportunidad de participar en este café político. Y mi pregunta sería la siguiente. El pueblo chileno, el día de hoy, ¿cree en el cambio que la constituyente le puede ofrecer? Ese miedo esa controversia que se encuentra en el pueblo chileno,
es infundada por los miedos del pasado o los miedos al cambio? ¿Cuál sería la respuesta a ese fenómeno, profe? Gracias. La verdad, Milton, es que te alcancé a escuchar muy poquito o muy bajito, ¿ya? Entonces, alcancé a escuchar como el tema de si será como un miedo finalmente al cambio, una resistencia al cambio, y lo otro no alcancé a escucharlo. Sí, la pregunta es si la controversia que vive el pueblo chileno el día de hoy en relación al cambio por la constituyente, esos miedos se generan por el miedo al cambio y a tanto tiempo venir arrastrando los lastres de una dictadura, o están infundados todavía en la falta de preparación de ese material que les lleve al cambio. Gracias, profe. Sí, mira, en realidad yo creo que hay de todo un poco, ya no es tan simple como de análisis o una simple respuesta, pero por ejemplo hay una especie de costumbre, de habitualidad finalmente, ya más que de costumbre, a determinadas formas en las cuales se han realizado los asuntos de lo político, ¿ya? De hecho, le costó mucho a la clase política hacer este acuerdo por la paz, ¿ya? Porque se negaban a hacerlo, ¿ya? Y se negaban directamente a hacerlo porque entendían de que esto era como casi una rabieta que se le iba a pasar a la ciudadanía, y no pasó, ¿ya? Y finalmente con las palabras después del presidente esto se hizo peor. Y bueno, lo que llama mucho la atención desde términos sociológicos también es lo imperioso que termina siendo la desobediencia civil en un pueblo que en algún momento, o hace muchos años, no lo manifestaba, ya, desde la cuestión social de 1920, ya, y de 1890 en adelante, ya. Entonces, desde ahí es que las fuerzas o la correlación de fuerzas se ha ido viendo muy... a ver, de muchos colores, ¿ya? Y directamente no hay una claridad, o por ejemplo, inclusive lo que deja el estallido social son algunos colectivos o organizaciones, pero que no son partidos políticos, ¿ya? E incluso, por ejemplo, para la elección de la Convención Constituyente, se aprueba una norma, ¿ya? Que finalmente también deja un poco más tranquila la mesa social, que era algo de lo que había comentado, que tenía que ver directamente con esta idea o este principio de que los independientes realmente pudieran participar, porque si uno no participaba en un partido político, no estaba inserto en las reglas del juego y por tanto no podía ser electo. Y lo que permitió al menos, y por eso la Convención Constituyente también tiene tantos independientes, y de distintos sectores, es por lo mismo, es porque, por ejemplo, se pudieron crear listas de personas que iban como independientes, y por eso se crea una lista que incluso se llama la lista del pueblo, ya, entre otras, que fueron de bastante apoyo ciudadano, ¿ya? Y eso marcó una tendencia. Lo que sí existe un miedo, es un miedo generalizado, por ejemplo, al tema de una crisis económica, ya un desabastecimiento generalizado, que también es una a ver, fue un lema de campaña, por decirlo de alguna forma, del apruebo del rechazo, ¿ya? De hecho, hay varios videos ahí que podrían revisar, que tienen que estar en YouTube, de cómo se proyecta, por ejemplo, una imagen de parte de las personas que potenciaban el rechazo. Esas mismas personas que potenciaron el rechazo después son las mismas que son electas convencionales constituyentes para este periodo, ¿ya? Y están hoy día regulando la Constitución, y que desde el día 1 también están generando polémicas con respecto a los procesos de la Convención, y están cuestionando, emplazando la Constitución desde dentro, ¿ya? Pero también hay otro hecho, que son los mismos convencionales constituyentes que participaron en la Convención y de cierto sector político, que hoy día también están generando el llamado a la campaña del rechazar la Constitución, para dejar todo de foja cero, e incluso están proponiendo, de hecho, la centro derecha hoy día está haciendo una propuesta que le pide al presidente Boric que, por ejemplo, en caso de que no se genere o no se apruebe finalmente el borrador de la Constitución, se dé un espacio a generar un nuevo proceso constituyente, pero casi en el Congreso, ¿ya? Y lo cual es súper extraño porque sería como una tercera vía, ya que finalmente nunca se acordó con la ciudadanía, pero que se está proponiendo de este sector que aprueba mayoritariamente el rechazo. Y ese alineamiento, esas directrices igual son bastante llamativas, porque igual generan o posicionan o obligan a la ciudadanía a tomar posturas ya directamente asociadas también incluso a líneas políticas o ideológicas, pero también algunas veces en líneas políticas religiosas. Ya, por ejemplo, hoy día en la Constitución, por ejemplo, genera
se aprueba una iniciativa de norma que era regular el tema por ejemplo, de la posibilidad del aborto, ¿ya? El aborto libre, ¿ya? Y libre y seguro para el caso chileno, ¿ya? Y en el caso actual, de la normativa actual, al menos el aborto está permitido en 3 causales, ¿ya? Pero eso fue un proyecto que duró mucho tiempo, ¿ya? Y que obligó a tener mucha correlación de fuerzas políticas. Y hoy día también hay un llamado, por ejemplo, a ciertos grupos religiosos, sobre todo mucho más radicales, a que, por ejemplo, por ese tipo de postura, o que haya o no una posibilidad de ello, y que no quede rechazada del plano en la Constitución, se apuesta también a que apunten al rechazo, más allá de todo lo que dice el resto del texto constitucional. Entonces, es lo que decía mucho previamente, el tema de esto de generar esta idea de las fake news, más que de repente hablar desde lo que dice el borrador, ¿ya? Se da mucho, ya se está dando mucho, sobre todo en redes sociales, ¿ya? Y sobre todo también en torno a los procesos de las mismas encuestas, ¿ya? Que generan hoy día una tendencia a pensar que va a perder la iniciativa de la Constitución, pero no olvidemos que son las mismas encuestas que en Chile promovieron, o mencionaron, de que, por ejemplo, el presidente actual no iba a salir electo, que la convención no iba a dar el espacio para hacer convención constitucional, sino que iba a ser convención mixta. Son las mismas que dijeron que el apruebo iba a ganar por un 51%, ya contra un 49% casi el rechazo, lo cual tampoco dio resultado. Entonces, hay hoy día una campaña mediática, efectivamente, que se observa, se nota, ¿ya? Que está también muy financiada por algunas empresas, sobre todo con el tema de lo que mencionaba previamente. El tema del agua es un tema súper importante hoy día en Chile. Hay comunidades enteras que están, de hecho, Chile tiene uno de los países que tiene reservas de agua a partir de tener glaciares, pero hoy día Chile es uno de los países que tiene comunas y ciudades desabastecidas de agua potable, ¿ya? Y comunidades donde tienen que llegar con camiones de aljibe, ¿ya? Y por tanto, por eso también el tema del agua es muy importante. La industria de la palta, por ejemplo, el negocio de la palta o el aguacate, ¿ya? En el sector de Petorca, ya ha dejado seca la comunidad, ¿ya? Pero las plantaciones siguen teniendo agua porque en este caso el Código de Aguas estaba aprobado en dictadura y permitía que privados se quedaran con el acceso al agua, ¿ya? Y hoy día incluso ese derecho al agua se puede vender, que es lo que, por ejemplo, también hoy día hay una contraposición a ello, versus lo que plantea, por ejemplo, en la idea de la constituyente, es que, por ejemplo, las empresas se vean obligadas, por ejemplo, sobre todo en el norte, a desalinizar agua, ¿ya? Y hacerse cargo del proceso productivo también de esa agua que necesitan para poder abastecerse como empresa, ¿ya? Versus lo que pasa con la comunidad que hoy día tiene un río Loa lleno de metales pesados, producto de que las industrias no están desalinizando el agua e incluso están botando sus residuos al mismo río o bien directamente al mar, ¿ya? Lo que afecta a otro tipo de ecosistemas también, evidentemente, pero también a otros rubros como la pesca, entre otras cosas. Finalmente, Nancy Morales. Hola, buenas tardes, compañeros, profesor. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Creo que de estas cosas es que debemos aprender. No quiero hacer como muy largo a la intervención, sino que entiendo que, pues, no sé, de un estallido social, no creo que, pues, las cosas no se den porque las cosas estén marchando muy bien, sino que hay muchas necesidades y que hay muchas desigualdades. Como lo acabo de decir, imagínese que pues ahí en Chile las propiedades de las aguas están por los regímenes políticos y las élites también, ¿no? Entonces yo creo, o yo no sé, siempre me pongo a pensar por qué le tienen tanto miedo a un cambio. ¿Por qué será que el ser humano está acostumbrado a ser maltratado? Porque muchas veces los medios de comunicación influyen mucho, pero yo creo que uno hay que partir de las necesidades de las bases, ¿no? De las necesidades humanas que tiene. Por ejemplo, también como el derecho a la participación que sucedió en Chile. En Santiago de Chile pudieron elegir a una mujer alcaldesa después del estallido social de Chile. Entonces yo creo que es una de las oportunidades de participación de la mujer. Y así muchas situaciones. Entonces, ¿por qué siempre tienen miedo al cambio? Quizás pues la construcción no debe ser de una sola parte, sino que la construcción tiene que ser de la sociedad en general, porque yo pienso que todos unidos tienen que luchar por un mismo fin y es en salir adelante, ¿no? Pero pues no miran así, sino que pues se dejan llevar
por los miedos que se les mete por las élites económicas y todo eso, por las conveniencias económicas, más que todo que se manejan en los distintos países. Es como esa intervención y muchas gracias por todo. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Concuerdo efectivamente con tu opinión. Es un tema necesario también de trabajar, sobre todo con respecto a los hechos de la contrainformación. O sea, hoy día también, bueno, imagínense que el periodo de la Convención Constituyente ha vivido dos momentos de gobierno distintos, ¿ya? El primer gobierno, incluso el día de la instalación de la convención, no tenía ni siquiera licitado el servicio para que se pudiera instalar la convención. De hecho, la instalación de la convención tuvo que postergarse un día. ¿Ya? Fue un hecho súper bochornoso porque no había nada para que pudieran sesionar, ¿ya? Desde el día 1. Y lo siguiente que va ocurriendo es que se ha visto también la necesidad de la propia ciudadanía y de los distintos sectores a que esto se desarrollara. Es tanto así que ese mismo día que la convención no pudo sesionar, las distintas casas de estudio, ya en este caso las distintas universidades, ofrecieron sus espacios físicos de manera gratuita para que la convención pudiera trabajar con acceso a internet, con lo que requirieran para poder sesionar, porque se entendía desde un espacio de pensamiento que era muy importante este proceso cívico. ¿Ya? Y que además de eso hay que cuidarlo mucho, porque por ejemplo, recuerden algo que les mencionaba de lo que dice Sergio Grés, ¿ya? El poder de las bayonetas siempre ha estado, ¿ya?, entre medio de todas las constituciones que ha tenido Chile. Esta va a ser el primer resultado de un proceso constituyente en el cual ha participado la ciudadanía chilena, y además de eso, un proceso constituyente que aseguró la participación de los pueblos originarios, eso es súper trascendental, porque es la primera vez que se hace, ¿ya? Y también generó esta idea de la paridad de género. Y ojo con esto, porque, por ejemplo, las cuotas de paridad de género que se establecían, finalmente este 50 y 50, en el proceso eleccionario funcionó a la inversa de lo que se piensa. Fueron más votadas mujeres que hombres para el proceso constituyente en Chile. Eso es un dato súper interesante a analizar, ¿ya? Porque en Chile para elegir convencionales a más mujeres que hombres, pero como se había aprobado esta idea de las cuotas de género, finalmente hubo que mujeres que habían sido más votadas quedaron fuera de la convención porque había que respetar este principio de cuotas de género, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, ¿ya? Entonces, eso es un proceso que, como le digo, que se da de manera única, y por tanto también es importante revisarlo y mantener, por ejemplo, hoy día la convención tiene un nivel de transparencia bastante interesante, bastante importante, que suben las actas de trabajo de las comisiones de las comisiones que sesionaron. Por tanto, cualquier persona en Chile y afuera del país puede revisar las actas del trabajo que tienen cada una de las convenciones que sesionaron en la Convención Constitucional. Y eso es impresionante, porque finalmente no lo logra hacer ni el Congreso Nacional, ¿ya? Entonces, eso es súper importante para poder, realmente cuando hacemos un análisis finalmente de lo que hace o no la convención, son muchos documentos, por tanto yo no me los he leído todos, pero le insto a que si hay algún tema que a ustedes les interese en algún momento de trabajar de Chile o de cómo se llevó a cabo algo, está ahí, está el contenido, está la información, porque es un proceso histórico. Y eso es lo relevante de esto, ¿ya? Entonces, por eso también es importante decirle o comentarle a ustedes y traer el trasfondo también desde la sociología política y de la teoría de sistemas sociales, de cómo se llega a ello, ¿ya? Y esto se llega no porque, por ejemplo, las personas pidieron así como de la nada que esto pasara, sino que es un acuerdo que finalmente pudo haberse quebrado la institucionalidad del país, ¿ya? Por primera vez en la historia. Y el tema es que la solución que se dio fue que el poder político cede al poder ciudadano para poder generar un proceso constituyente. Y si hay algo que, por ejemplo, define el poder constituyente, es ese poder, es el poder que emana de la democracia y que emana del pueblo, ¿ya? Y es decir, y desde ahí, desde el soberano, ¿ya? Desde las personas, desde los ciudadanos y ciudadanas, es donde emanó esta necesidad, y por tanto hoy día el proceso que se dio democráticamente tiene que tener un resultado, y ese resultado lo vamos a ver en un par de meses más, en la aprobación o rechazo de esta convención. Así que eso, muchísimas gracias por todo su escucha. Muchas y por su permanencia. gracias. No, muchas gracias a vos, Nicolás. Qué pena que te cogió acá la noche con nosotros, pero muchas gracias por todo el tiempo que nos has brindado, por todas las explicaciones. Empieza uno a tener ahí como unos datos como esto pasa en Colombia, esto no pasa en Colombia, como que empieza uno también en un comparativo muy interesante. Además porque somos estados que han pasado por una historia muy diferente,
pero que tenemos unos procesos que de manera paralela se pueden estar dando, que son muy interesantes con todo este tema del estallido, que ahí es donde uno empieza a encontrar las similitudes. Entonces, muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias, profe Alejandro. Muchas gracias a todos y todas los estudiantes que se han conectado en este espacio y que han participado. Y muchas gracias de verdad por esta iniciativa. Creo que podemos hacer incluso como unos trabajos conjuntos bien interesantes de investigación en relación con política comparada y con las cosas que se vienen dando, porque me parece muy, muy interesante lo que nos has comentado el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Profe, unas palabras, profe, de Navidad de despedida para que ya cierre Nicolás con un adiosito. Y agradecerle a Nicolás y a todos y todas por conectarse la noche de hoy. Desearles que Dios los bendiga, que ya en Chile ya los nenes están esperando ir a la cama, ¿cierto? Bueno, feliz noche para todos. Vale, profe, muchísimas gracias, profe, muy amables. A ustedes, feliz noche, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.